bueno, entonces, ya que aclaramos lo que vamos a trabajar en esta parte, vamos a comenzar con las estructuras de solidificación a partir de los sistemas que podemos llegar a tener en nuestro caso, ¿no? Ya sea en un material puro o principalmente aleaciones. Regularmente estos perfiles únicamente se cuando se trabajan materiales. Deja de lado lo que sería la distribución de temperaturas cuando estamos manejando con aleaciones. ¿Cómo decir? La razón es muy simple. No es lo mismo analizar una distribución o un perfil de temperaturas para un material puro que para una aleación. En una aleación tenemos un frente móvil, tenemos un frente de avance. ¿En dónde? En la zona bifásica. A menos de que estemos hablando de una aleación puramente eutéctica, en el resto de los materiales tenemos una zona de interacción de dos fases, es decir, la zona bifásica, la zona Mushi. Entonces, el estudio desde el punto de vista de la solidificación, tanto analizándolo en perfiles de temperaturas como perfiles de concentración, es muchísimo más complejo. Por eso la mayor parte de estos trabajos se centran en lo que es el trabajo de materiales puros. Entonces, bueno, el transporte de calor y vaya, el proceso de solidificación lo vamos a analizar a partir de estos perfiles de distribución. Aquí en esta imagen les estoy mostrando pues podría decirse el historial de enfriamiento desde que lo estamos analizando en el centro de nuestro sistema hasta que tenemos nuestro molde. Entonces voy a suponer que esto es un molde, entonces imagínense que este es nuestro sistema, este es el centro de nuestro baño metálico o lo que se conoce como diríamos, el seno del baño metálico o nuestro seno nada más, y tenemos pues un contacto con el molde. Aquí obviamente nuestra pieza ya está completamente solidificada, pero durante el proceso de solidificación y enfriamiento podemos llegar a tener distintas zonas. La primera zona, la que está en el extremo, pues obviamente es nuestro molde. Conforme nosotros vaciamos y extraemos calor en dirección contraria, es decir, dirigidos hacia nuestro molde, ¿qué es lo que va a suceder? Pues vamos a comenzar a formar una pequeña zona en donde el material ya está sólido. Nosotros ya vimos que allí se puede formar lo que es la zona chill, la zona de granos fríos. También podemos llegar a formar el inicio de algunos granos que pueden tender a ser equiaxiales o posteriormente, una vez que tiene esa zona, tenemos la zona bifásica, que es la zona Mushi, en donde vamos a obtener tanto material líquido como material sólido y obviamente hasta el extremo, a lo más alejado, tenemos lo que es nuestro material todavía líquido. Conforme avance el tiempo, la zona o la fase sólida va a ser cada vez mayor, vamos a alcanzar la fracción solidificada de 1 y el líquido, pues obviamente el líquido va a desaparecer. ¿Qué cuestiones vamos a manejar dentro de la parte de transporte de calor y que obviamente involucra el fenómeno de solidificación? Cuando nosotros estamos solidificando materiales metálicos, dependiendo principalmente de la temperatura a la que estamos trabajando, habrá obviamente un gradiente, ¿no? No es lo mismo trabajar con estaño líquido que trabajar con titanio o trabajar con un acero. Obviamente en estos últimos casos el gradiente es mucho mayor y podemos llegar a tener más tipos de transporte de calor, no únicamente la conducción o la convección dentro de nuestro sistema, sino también la radiación. En muchos casos la parte de radiación, cuando se hace el análisis de un sistema, no se considera.
se centra más a lo que es la conducción y la convección que puede repercutir en la distribución del soluto que nosotros tengamos en el sistema. Posteriormente lo veremos, pero aquí cuando analizamos el transporte de calor, no tenemos que dejar de lado que en sí, al tener un material que está sufriendo un cambio de fase, no solamente hay una pérdida de calor, sino también debe de haber un acomodo en el material. Y el cómo se dé este acomodo, cómo se forme la estructura del material, puede llevar a problemas mucho mayores, es decir, problemas de segregación. La segregación del material va a estar muy relacionada a la velocidad de solidificación y por tanto pues se tienen que analizar los fenómenos a la par. Uno será como que el fenómeno limitante en cuanto a que me estoy alejando del equilibrio. Si analizamos la velocidad de extracción de calor, no es la misma que una velocidad de difusión. Entonces, todos los transportes que involucran masa son muchísimo más lentos que los transportes que involucran energía, pérdida de calor. Por tanto, pues ahí hay algunos problemas. Entonces, cuando estamos trabajando algún casting, alguna pieza obtenida mediante fundición, lo vamos a analizar desde antes de su solidificación, durante su solidificación y posterior solidificación. ¿Qué es lo que vamos a analizar antes de la solidificación? Pues la temperatura de nuestro seno de nuestro bulk. Y si tenemos un exceso a partir de la temperatura de fusión. ¿Por qué? Porque será lo que tendremos que considerar en nuestros cálculos, es decir, el calor latente y el exceso de este calor latente. Cuando estemos trabajando para obtener tiempos de solidificación, se maneja un gradiente, la temperatura de fusión menos la temperatura a la que debemos llegar, la que vamos a alcanzar, pero ahí nos está considerando el sobrecalentamiento. Como cuestión práctica, en muy pocos casos se trabajan con las temperaturas que se reportan en un diagrama de fases o las temperaturas teóricas. Si ustedes van a fundir aluminio líquido, bueno, van a fundir aluminio para obtener el líquido como tal, no van a trabajar exactamente a 660. Sí pueden trabajar a esa temperatura y después de un tiempo prolongado, el material comenzará a reblandecerse y pasará a ser como un bombón, como un malvavisco que está en contacto con una fuente de calor, comienza a reblandecerse hasta que se rompe la tensión superficial y se tiene el líquido como tal, pero el proceso para alcanzar el estado líquido es mucho más prolongado a que si en lugar de 660 tenemos un sobrecalentamiento. ¿De cuánto? Es lo convencional, más o menos 100 grados. Entonces, si voy a fundir aluminio, voy a trabajar 720, 750, más o menos, para evitar estos tiempos prolongados y de cierta forma tener como un catalizador. ¿Ok? Entonces, durante la solidificación, ¿qué es lo que tenemos que considerar? El frente de avance, es decir, comienza a partir de la superficie, como yo les decía, de la superficie que está en contacto con la pared de nuestro molde y obviamente se va a dirigir hacia el centro de nuestro sistema. Recordar que si estoy hablando de una placa o algo que es simétrico y la extracción de calor se da en ambas direcciones, pues tengo un sistema que va a solidificar y que la microestructura que finalmente voy a obtener será a espejo de lo que obtenga del otro lado. Después de la solidificación, pues ya que mi bulk solidificó y enfriará gradualmente, cómo se termina de perder la energía a los alrededores. Y esto en términos físicos, ¿a qué se va a relacionar? Al tamaño de grano final. O sea, sí, estoy extrayendo calor, pero vaya, ya solidificó, el grano puede llegar a crecer un poco más o no. Puede ser que existan algunos cambios
en la microestructura. Aquí nada más como referencia y haciendo una analogía es como cuando aplican tratamientos térmicos. No es lo mismo aplicar un normalizado que un temple o incluso un recocido, ¿no? Entonces, la forma en la que enfrían posteriormente repercutirá en la microestructura y propiedades finales de nuestro material. Entonces, vamos a comenzar comparando la parte teórica con la parte práctica. Entonces, vaya, en los procesos en general de solidificación, fundición y que involucran un enfriamiento, van a influir muy considerablemente los fenómenos que se dan en la estructura, la microestructura, macroestructura, morfología y obviamente en el diseño de las piezas. Ustedes dirían, ¿pero por qué en el diseño? Pues porque no va a ser lo mismo que yo tenga una pieza muy compleja y que por no tener un buen diseño de nuestro sistema genere un defecto en una zona de junta caliente. Entonces, obviamente se tiene que rediseñar ese sistema para evitar posibles defectos. También un fuerte enfriamiento resulta en un gradiente de temperaturas muy grande, muy alto y que puede promover el transporte de calor, es decir, habrá un mayor flujo entre mayor sea el gradiente de temperaturas. El caso que les estaba mencionando, fundir estaño, fundir un acero. A eso me refiero con un alto gradiente de temperaturas. Otro punto a comparar son los métodos que se emplean para instrumentar estas consideraciones y lo veíamos en la actividad pasada. En teoría vemos curvas de enfriamiento. Bueno, una parte de análisis del historial de solidificación de un material y que obviamente te da información de cómo se está generando la zona, la primera zona en solidificar, que sería la solución sólida, y obviamente si tengo un microconstituyente, cómo es que se está formando o cómo se está precipitando, es mediante este tipo de historiales, que son mediciones térmicas y en general se llaman análisis térmico. Puede ser un análisis térmico que considere el cambio en el peso del material, que considere el cambio en una energía o simplemente curvas de enfriamiento. En general son tres métodos grandes, es el análisis térmico de curvas de enfriamiento, el método de pérdida de peso o cambio de peso y me falta uno y ahorita se me fue. A ver si alguien conoce esta técnica. Metes una muestra muy pequeña en un cierto equipo y comienzas el calentamiento. Las velocidades de calentamiento y enfriamiento son muy bajas. Pueden ser muy bajas, de 5 grados por minuto, son de las más bajas. Las más altas estamos hablando de 20 grados por minuto. Entonces, de esta forma obtengo el historial de calentamiento y enfriamiento y la técnica registra perfectamente los cambios. Entonces, el gráfico que yo obtengo me está mostrando picos o sumideros, y estos están relacionados a transformaciones de fase. No me acuerdo bien cómo se llama la técnica. Después se los vuelvo a mencionar. Bueno, pero todas estas me están dando en realidad la información que ocurre durante el historial de solidificación de nuestro material, y es información real que muchas veces contradice o deja mal puesta lo que nosotros obtenemos o que hacemos directamente con nuestros diagramas de equilibrio. Ya lo veíamos en un diagrama, en una curva de enfriamiento
teórica, no tenemos la parte de la recalescencia o no tenemos su enfriamiento, las pendientes son muy homogéneas y ya vimos que todo eso pues no es como tal, ¿no? Entonces, ahí también hay una diferencia entre lo que nos muestra la teoría y lo que en realidad sucede en la práctica, cuando ya lo estamos haciendo en la práctica como tal. Y bueno, nada más para terminar este punto, las curvas de enfriamiento, que es algo más ingenieril, las otras técnicas son más de ciencia de materiales, las curvas de enfriamiento se pueden llegar a utilizar o se llegan a utilizar en la industria y te da una idea de la refinación de grano, de si se alcanzó en verdad la refinación de grano sin necesidad de preparar una muestra, sacar una moneda, hacerle una preparación así rápida y atacar y revisar. Entonces, directamente con la curva de enfriamiento tienes una idea de si se refinó el grano o no. Y lo mismo sucede cuando tenemos algún microconstituyente que necesite ser modificado. También la forma y la extensión de la zona eutéctica nos dará una idea de si el material fue modificado o no fue tan modificado, o necesitas adicionar más una sal o alguna aleación maestra. Entonces, esa es la ventaja de estas técnicas de medición de los parámetros térmicos. Después, nada más para complementar, los tres parámetros que se van a utilizar al menos en el análisis térmico de curvas de enfriamiento son capacidades calóricas. En ocasiones se hace lo que es ingeniería inversa. Haces la parte experimental, generas la curva de enfriamiento y a partir de ahí obtienes estos datos termodinámicos, la capacidad calórica, tanto del material que estás trabajando como puede ser del molde. Muchos de estos parámetros no están a la mano, o sea, lo tienes que buscar en algún artículo, alguna experimentación que se hizo para obtener, porque cuando haces los cálculos casi siempre manejas de los materiales puros como tal, pero no necesariamente estás trabajando ese material, estás trabajando una aleación, entonces por eso también se llegan a utilizar las curvas de enfriamiento. Pues dentro de las formas de solidificación que veremos, hay algunos puntos a analizar. El primero es la velocidad de avance de nuestro frente de solidificación. Este frente va a depender de lo siguiente: entre más fuerte sea el enfriamiento, es decir, entre más rápido extraigamos el calor, es decir, comparar un molde de arena contra un molde de cobre, ahí la cuestión de propiedades físicas es considerablemente diferente, más rápido extraeremos obviamente el calor y por tanto más rápido se extraerá, se formará nuestro frente de solidificación. Aquí no lo menciono, pero también esto lleva a perturbaciones y sabemos a qué clase de perturbaciones nos estamos refiriendo, es decir, la formación de las protuberancias que ya conocemos. Otro punto a considerar son los gradientes de temperatura que se van a formar o estarán determinados por el sistema mismo que nosotros estemos manejando. Nuevamente recordando el ejemplo, las propiedades de la arena, las propiedades del yeso, porque también hay moldes de yeso, las propiedades de un molde de acero, de un molde de cobre, nos dictaminarán el gradiente de temperaturas para un mismo material. Supongamos que estamos trabajando magnesio o estamos trabajando aluminio y lo solidificamos en estos distintos moldes. Lo comparamos con un molde metálico. El siguiente punto que comprende las formas de solidificación es, pues obviamente, el tipo de interfase que vamos a tener. Cuando hablamos de interfase, recuerden que siempre nos estamos refiriendo a el sólido que está avanzando
y obviamente que está consumiendo al líquido que tiene de frente, ¿no? Entonces, esta forma, la forma que tendrá durante la solidificación va a estar influenciada por el medio de enfriamiento, es decir, nuevamente por el tipo de molde y pues obviamente las cuestiones del material que estamos trabajando, es decir, la composición, y finalmente pues nos dará como resultado ciertas propiedades que tendrá nuestro material. Ok, la otra sería el espesor de la región bifásica. Cuando veíamos en la clase pasada la región bifásica, la relacionábamos al rango de solidificación. Es decir, si nosotros teníamos un rango de solidificación corto, que estábamos hablando de aleaciones altamente diluidas o muy cercanas tanto a la composición eutéctica como al metal puro, pues teníamos, teníamos rangos muy cortos y obviamente ahí estaríamos hablando de espesores pequeños de la región bifásica. Esta obviamente también va a estar influenciada por el gradiente de temperaturas en la región que estamos trabajando y a medida que incrementemos el porcentaje de soluto, este espesor cambiará. También obviamente puede ser influenciado por el gradiente que tenemos originalmente, pero también si nosotros promovemos el calentamiento de alguna de los componentes. Por ejemplo, si calentamos, precalentamos nuestro molde, estamos disminuyendo el gradiente de temperaturas en nuestro sistema. Si precalentamos, ya sabemos cuál es el resultado. Muy probablemente no tengamos la zona de enfriamiento súbito. Entonces esto, digamos, homogeneizaría un poco más nuestro material. A medida que tenemos más formas dentro de nuestro material, estamos generando cambios. Estamos trabajando con un material que es mucho más anisotrópico. Nosotros queremos un material que en general tenga propiedades homogéneas y eso se logra con una sola forma dentro de o una sola morfología en nuestro material. Y pues bueno, aquí les muestro nuevamente lo que es el intervalo de solidificación. Tenemos una curva de enfriamiento y estamos manejando ya sea porcentaje en peso o porcentaje atómico. Tenemos nuestra línea de líquidos, nuestra línea de sólidos, tenemos nuestro delta de temperaturas. Aquí, obviamente, el intervalo de solidificación o delta de temperaturas es temperatura de cruce con la línea de líquidos menos la temperatura de cruce con la línea sólidos. Ahí no se muestra el intervalo de concentración, pero es el mismo. Tenemos una concentración al cruce de la línea de líquidos y una concentración al cruce con la línea de sólidos. Es decir, se lee de derecha a izquierda. Pues continuamos. En la mayoría de nuestros procesos que involucran la solidificación, vamos a tener estos dos parámetros, el flujo de calor y la forma de interfase en nuestro sistema sólido-líquido, y que obviamente no están del todo controlados y principalmente no están sincronizados. Les mencionaba anteriormente, con excepción del crecimiento de monocristales, o sin monocristales, por ejemplo, la formación de esto que les presentaba en la primera diapositiva. Aquí tengo un lingote que es de un monocristal, este es de silicio. También pueden ser de germanio, de galio, y es solamente una semilla, un núcleo que promueve su crecimiento en una sola dirección. Todo el material es únicamente un cristal. En ese caso, sí tenemos un acople entre nuestros dos fenómenos, entre el fenómeno de transferencia de calor y el fenómeno de transferencia de masa, pero con excepción de este tipo de crecimiento, todos los demás no están acoplados. Yo enfrío yo solidifico y enfrío mucho más rápido la pieza de lo que
genero una estructura completamente homogénea. Esa es la causa, la principal causa de que yo tenga gradientes de concentración, de que tenga un material que presente macrosegregación, que presente microsegregación. Recuerden que este problema de tipo químico me va a alterar las propiedades mecánicas del material. Supongamos que debido a que están desacoplados nuestros dos fenómenos, no alcanzo la difusión perfecta del soluto en todas las posiciones a nivel atómico. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la última zona o el último líquido en solidificar estará más rico de este soluto y por tanto puedo llegar a alcanzar incluso la concentración eutéctica cuando inicialmente yo debería de tener solamente la solución sólida. Esta es una de las principales consecuencias del desacople de estos dos fenómenos. Entonces, el calor específico y la función térmica de nuestro material cuando está o va a solidificar, deberá pasar por toda una serie de resistencias, como se los muestro aquí en el sistema. Nuevamente, les estoy mostrando el perfil para una aleación, no para un material puro. La diferencia entre este perfil que es de una aleación y el de un material puro es que en el metal puro no tenemos zona bifásica. Ahí la zona mushy no debería estar presente, debería de estar directamente después del sólido nuestro líquido. Como analogía a lo que vemos en las curvas de enfriamiento, que es temperatura contra tiempo, aquí estamos analizando temperatura contra distancia. Y de igual forma vamos a tener cambios dependientes. Los cambios dependientes me van a estar indicando un cambio en la forma en cómo se está extrayendo el calor, o más bien dicho, en la velocidad de extracción de calor. Dependiendo del molde, puede ser un poco más inclinado o puede ser menor. Va a depender de la conductividad del material. Si tengo una pendiente muy inclinada, estoy diciendo que el material es altamente conductor. Muy posiblemente estoy hablando de un molde de cobre. Por el contrario, si abarca una mayor distancia, quizá me estoy refiriendo a un material cerámico. Puede ser un molde de yeso, un molde de circonio, etcétera. O incluso dentro de los mismos moldes de arena en verde o de arena con bentonitas, puede, dependiendo de la granulometría, a medida que es más fino el grano, pues tengo menos huecos y por tanto se comporta de una forma más adiabática. Entonces la velocidad de extracción va a disminuir. Y pues todo esto nos lleva a que debemos de considerar todas las posibles resistencias que se van a dar en las distintas interfaces. En sí vamos a tener dos interfaces, la interfase del sólido que se está formando con la pared del molde y la del sólido que se forma con el líquido que aún no ha solidificado. Entonces, son dos cuestiones a analizar. Ya si estamos hablando de una aleación, debemos de considerar una más. Entonces, se dan cuenta que son muchas cosas que se deben de tomar en cuenta. En sí, el problema de solidificación se analiza desde distintas formas. Hay unos que únicamente estudian la parte térmica, otros que, pues, no sé, es más complejo y le meten la parte de transporte de masa, pero en sí nada más situándonos a la parte de transporte de calor, en sí el problema desde el punto de vista matemático y desde el punto de vista físico, más hablando de aleaciones, es muy complejo y por tanto se tienen que hacer varias aproximaciones, se tiene que simplificar mucho el sistema. La principal aproximación es de que se asume que el flujo de calor se da principalmente en una sola dirección, que es muchas veces lo que sucede. Si estamos trabajando con un planchón o una lámina, obviamente considerando las dimensiones de nuestro material, veremos que en una dirección se extrae más calor que en otras direcciones. Ojo, no estamos diciendo que en las otras no se extraiga,
sino en una se extrae más que en otra. ¿Okay? Después también se tiene que considerar algunas características de nuestro molde y pues promediar muchas veces para que dependa únicamente del molde y no de otros sistemas. Supongamos que estamos considerando un molde que además tiene enfriadores. En ocasiones no se toma en cuenta el enfriador, a lo mejor de forma particular para un análisis un poco más detallado, sí, pero en general, si el molde es de arena, entonces se consideran las propiedades térmicas del molde de arena. Otra consideración que también deben de incluir posteriormente es el molde es semi-infinito, es decir, a una cierta distancia no se está, lo que pasa aquí es como en las fiestas, lo que sucede en la fiesta se va a quedar en la fiesta, ya no tiene repercusión en otros lugares. Entonces, esto nos ayuda a simplemente pues, a delimitar nuestro sistema. El exterior de mi molde está lo suficientemente lejos, por lo que no se va a calentar. Entonces, lo que sucede hasta allá no lo vamos a considerar. O sea, simplemente es una aproximación muy válida si consideramos un sistema muy pequeño, ¿no? También el problema bueno, esto lo voy a mencionar como tal, el problema del flujo de calor se va a simplificar mediante una suposición. En ocasiones, en la mayoría de los ejercicios no se considera el sobrecalentamiento y esto sí es una simplificación como tal. Ustedes saben, y ya lo mencionaba, no fundimos a la temperatura que nos reporta la parte teórica, las condiciones de equilibrio. Fundimos a una temperatura mucho mayor, entonces no estamos considerando el sobrecalentamiento y el sobrecalentamiento debe de ser considerado en todas las ecuaciones que estemos nosotros manejando, porque no estamos perdiendo la cantidad de energía que teóricamente deberíamos de perder, estamos teniendo más energía, entonces al final nuestro cálculo resultaría erróneo si no estamos considerando este sobrecalentamiento. También dentro de todo esto vamos a manejar dos procesos que son principalmente los procesos que involucran fusión en moldes de arena y aquellos procesos que involucran algunos otros tipos de molde que serían los procesos de investment casting. Pues bueno, finalmente, ¿cómo sería el perfil de temperaturas considerando todo lo que hemos estado mencionando? Vamos a tener diferentes perfiles o distribuciones de temperatura.